Y quiero hablar hoy de algo que a muchísima gente le pasa, que muchísima gente experimenta. Ay, se me fue esto aquí. Muchísima gente experimenta y pocas veces sabemos interpretar o ordenarlo bien. Vamos a hablar de ver números espejos, de soñar cosas que parecen tener un mensaje, escuchar una frase justo cuando estabas pensando en eso, ver un animal que hace X movimiento, o la Cris, o una canción que aparece justo en el momento que estabas pensando en una frase de esa canción, en una persona con la que relacionas esa canción, una palabra, un nombre, una imagen. Sentir que eso que se cruzó en tu vida no está ahí por casualidad. Y cuando te pasa una vez, podés decir, bueno, fue coincidencia, aunque sabemos que las coincidencias no existen, las casualidades, todo es causal, pero bueno, te pasa una vez y capaz de decir, bueno, es una coincidencia. Pero cuando empieza a repetirse una y otra vez, hay algo que dentro de vos es como que parece, no puedo dejar pasar por alto esto. Por ejemplo, cuando mirás el móvil y son las 11:11, después vas a TikTok y otra vez ves el 11:11, o yo qué sé, o la hora, siempre te fijas la hora y 22:22, y al día siguiente por casualidad agarraste y pum, otra vez 22:22, o cualquier otro número que se repite. O soñás con alguien y al día siguiente esa persona aparece, o su nombre quizás, o alguien te habla de esa persona, y ahí empieza te empiezas a preguntar, ¿esto qué significa? Y ahí es donde quiero que paremos un poquito, porque la mayoría de personas, cuando viven algo así, hace lo normal. Cuando ves una sincronicidad, ves algo que para ti representa algo como un número repetido o algo especial, lo primero que haces es buscar en Google, en TikTok, en YouTube, en una página de numerología, y encontrás una respuesta rápida. Sí. Hola Reyes. Encontrás una respuesta rápida. Por ejemplo, que 11:11 significa apertura, o que tu camino va por... que tu vida va por buen camino, que es el camino correcto. El 22:22, equilibrio. Soñar con agua significa emociones. Ver una mariposa significa transformación. Soñar con una serpiente significa cambio. Y sí, dentro de todos estos significados puede haber algo de verdad, porque para eso existen los arquetipos. ¿Sí? No voy a decir que los símbolos universales no sirven. Yo me apoyo mucho en estos símbolos universales, en estos arquetipos, claro que sirven. El agua representa las emociones, el inconsciente, la limpieza, la profundidad. El fuego representa transformación, deseo, purificación, destrucción y vida también. Y los números también tienen esas cargas simbólicas. El problema no sería usar arquetipos, sino que sería convertir esos arquetipos en respuestas cerradas. Cuando tú vas a buscar qué significa ese número repetido que viste, te vas a encontrar con una respuesta cerrada. Esto significa A, B y C, punto. Es lo que te vas a encontrar generalmente. Entonces, ahí realmente esa respuesta se vuelve muy pobre, se vuelve mecánica. Es una especie de diccionario donde vos vas y mirás y, miro mi señal a ver qué significa, y ya está. Pero desde Nexus Lux
no lo vemos así. No lo vamos a trabajar así, mejor dicho. Hoy no quiero que salgas del live diciendo, ya sé qué significa este número. Hoy quiero que salgas entendiendo algo mucho más importante de acá. Y es que una señal no se interpreta solo por lo que aparece, sino por lo que despierta en ti cuando aparece esa señal. Y este es el centro del live de hoy, de lo que vamos a hablar hoy. Porque el símbolo puede ser el mismo, pero tu estado interno no. El contexto no lo es. Tu emoción no lo es. Entonces, una persona puede ver el 11-11 y después justo de haber tomado una decisión profunda y sentir calma, y otra persona puede ver el mismo 11-11 mientras está esperando que alguien le escriba, con el pecho cerrado, con angustia quizás, revisando el móvil cada rato. Y es el mismo número, sí, es el mismo número. Pero, ¿está hablando de los mismos en ambos casos? ¿Qué opinan ustedes? No necesariamente. Y eso es lo que vamos a ordenar un poco hoy en este live. Vamos a aprender realmente a leer estas sincronicidades, a leer estas señales. Así que bienvenidos, bienvenidas, arremangate, prepárate, porque empezamos. Reyes, Cris, gracias por esos regalitos, mis corazones. Hola Fanny, muy buenas tardes. Yo veo mucho el 11-11. Bien, quiero empezar. ¿Cuántos de ustedes creen en las señales? ¿Ustedes creen en las señales? ¿Creen esto de las sincronicidades? Imagino que sí, por eso están acá, ¿no? Están acá porque creéis en las señales, en las sincronicidades. Ya habéis visto también aquí el 11-11 y dijiste, este número lo estoy viendo mucho últimamente. Bien, vamos a empezar a poner un orden para entender, porque si no empezamos a entender lo que voy a explicar ahora, todo lo demás se puede desordenar, ¿sí? Se puede distorsionar. El problema no es que veas señales. El problema tampoco es que tengas intuición o que tengas sueños fuertes o premonitorios o sincronicidades. Eso forma parte de la experiencia humana. Parte de la experiencia humana cuando uno empieza un despertar de conciencia, un despertar espiritual. Hay momentos donde la realidad parece responder con una precisión extraña, como si algo externo empezara a tocar una pregunta interna. Y tenemos que ser muy cautos, porque no todo lo que se repite es una señal espiritual. Hay veces que simplemente es ansiedad buscando patrones, porque nos obsesionamos. Hay veces que vemos una señal, creemos que es una señal, y es una herida intentando confirmar una esperanza. Una parte de ti que necesita seguridad, necesita sentirse seguro, y empezás a leer y a interpretar cualquier cosa como una respuesta. Imagínate, vamos a poner un ejemplo bien facilito, ¿sí? Una persona que está en una relación de pareja muy ambigua, ¿sí? Muy indecisa, no sabe si la otra persona quiere algo serio,
no sabes si la otra persona va a volver, si le interesa de verdad. Entonces, entra, digamos, como en estado de espera. Y mira el móvil, y revisa la historia, y revisa los stories, y empieza a interpretar los silencios de esta persona. Entonces, su cuerpo está activado. Su pecho está cerrado, la mente está intentando buscar una narrativa, una explicación, encontrar una respuesta a esa ausencia. Y de repente, agarra el móvil, 22:22. ¡Oh! 22:22. Y esta persona ya, acá hay una señal. Hay una señal. Y esta persona va y busca en internet y lee 22:22 significa unión, equilibrio, conexión. Y seguramente se va a quedar con eso. Porque es lo que quiere escuchar. Pero si lo miramos más profundo, tenemos que observar algo. ¿Qué había antes de que aparezca ese número? ¿Qué había antes de que aparezca ese 22:22 en este ejemplo? Había ansiedad, había espera, había necesidad de confirmación. Había un cuerpo y un sistema nervioso que estaban en alerta, un espíritu que estaba en alerta. Entonces quizás ese 22:22, en ese caso, en esa experiencia, no está diciendo que esa persona es para ti. Quizás te está mostrando que tu sistema está buscando equilibrio fuera de ti. O te está señalando dependencia. O una necesidad de seguridad, de que un segundo te cubra. Y eso cambia completamente la lectura de una señal. La señal no se niega. Las señales están, claro que sí. Ahora, ¿cómo las ordenamos? ¿Cómo las ordenamos? Para poder ordenar y poder interpretar estas señales, primero tenemos que mirar desde dónde estoy interpretando la señal. Hola, Abner. Hola, Manoli. Tita, corazón, bienvenida. Ignacio. Soraya Arnalot. Hola, tengo una curiosidad. Me sale a menudo 4:44 en el reloj. Quédense porque hoy van a descubrir cómo interpretar las señales sin que nadie externo te diga qué significa. Eso es lo importante de este live. Que tú aprendas a interpretar tus señales, porque las señales que tú ves son para ti. Porque como digo, depende de lo que esté sucediendo. Porque para ordenar la señal, para ordenar esa sincronicidad, para entenderla, primero tengo que mirar desde dónde la estoy interpretando. Porque no es lo mismo si tú ves el 11:11 y tu estado es que, por ejemplo, como dicen aquí, estoy mal con mi pareja, y que una persona que está súper serena, que está súper tranquila y ve el 11:11. Como dije en un principio, los números tienen una energía, tienen un arquetipo, tienen una carga, tienen un significado, pero no tenemos que cerrarnos a ese significado. ¿Sí? Ese significado nos puede dar una base, una pistita, pero muy pequeña. Lo que tenemos que hacer es preguntarnos, ¿desde dónde estoy interpretando? Porque si interpreto desde la calma, puedo escuchar. Ahora, si interpreto desde la ansiedad, normalmente estoy buscando controlar la situación. Si estoy interpretando desde una herida,
voy a buscar confirmar lo que me duele. Ahora, si intento interpretar desde la presencia, la señal me va a abrir a una comprensión mucho más grande. Y esto es lo importante. Porque antes de preguntarte qué significa este número que estoy viendo, o esta señal, esta sincronicidad, este sueño, pregúntate, ¿desde qué estado estoy intentando leer esto? Y esta pregunta lo cambia todo, absolutamente todo. Te da un punto de partida muy diferente. Yani, hola, muy buenas. Empecé a ver 11-11, 1-1 cuando conocí a alguien, pero persisten y ya no estamos. Quédate que vas a entender todo esto. Porque si tú buscas qué significa 11-11 en internet, te va a dar un resultado cerrado. Pero si empiezas a entender qué es lo que hay en ti, en el momento, en lo que tú sientes, en qué estado estás, el significado cambia completamente. Entonces, para ti en este caso, ya ni ese 11-11, cuando empezás a conocer a alguien, el 4-4, el 2-2, aunque ya no estés, persisten porque el mensaje quizás no tenía que ver con esa persona, tiene que ver contigo, con una etapa tuya. ¿Bien? Manoli dice, antes intentaba buscar un significado de los números, ya simplemente siento que soy consciente del presente. Bien. Claro, ahí está el tema que yo siempre digo mucho, ¿no? No hay que obsesionarse, porque muchas veces nos obsesionamos con esto de los significados, ¿sí? Y estamos intentando buscarle significado a todo, y ahí es donde entra también esa falta de seguridad. Cuando uno quiere buscarle significado a todo, realmente lo que está diciendo ahí tu estado, todo tu espíritu, es que estás necesitando confirmar algo. Entonces no estás en un estado de presencia para poder leer o interpretar, estás en un estado alterado. Y ese es el punto al que quiero ir. ¿Bien? Ese es el punto en el que se centra este live. Pero tenemos que entender otra cosa, porque esto también es muy importante. Esto yo no lo niego. Existen símbolos que tienen una carga universal. Son lo que conocemos como arquetipos universales. ¿Sí? Los podemos ver en sueños, en mitos, en religiones, en cuentos, en tradiciones, en el arte, en la literatura. El ser humano lleva años leyendo la realidad a través de símbolos. ¿Sí? Símbolos como cuáles, cualquier tipo de símbolo. Una pirámide, un triángulo, un círculo, todos son símbolos. También los arquetipos universales que tenía Jung, ¿verdad? El mago, el anciano, el otro, ¿sí? Espirales es un símbolo también. Todos los símbolos tienen una carga, tienen un significado. El agua, por ejemplo, no es solo agua. También tiene un significado simbólico. Al igual que el fuego, tiene un significado simbólico. Una casa en un sueño no siempre solo es una casa, tiene un significado simbólico. Una serpiente tiene un significado simbólico. Pero ese significado simbólico universal, cuando me refiero a significado simbólico universal, me refiero a ese significado que tú vas a encontrar, por ejemplo, en Google. Si pones significado de soñar con una serpiente, ponele significado de ver el 11-11, significado de tal cosa que quieras saber. Ahí lo que te va a tirar Google, o lo que te va a tirar donde investigues, te va a tirar un significado simbólico universal. Y está perfecto, porque esa es una base, está muy bien, pero no tiene que quedarse cerrado ahí, porque ese símbolo universal necesita pasar por tu experiencia humana. Porque si vos soñás con el agua, no basta con decir, vale, agua igual emoción. Hay que mirar cómo estaba esa agua.
Si era clara, si era turba, si estaba quieta, si era más violenta, si era profunda, si te ahogabas, si nadabas, si flotabas, si la mirabas desde lejos, si estabas dentro, si estabas fuera. ¿Bien? ¿Cuál es tu estado de ánimo últimamente, antes de soñar? ¿Qué estás atravesando en tu vida? ¿Cuáles son los pensamientos repetitivos que tienes? Entonces, ahí aparece tu percepción en el sueño, a través de ese agua, por ejemplo. Tu percepción sobre el agua. ¿Sí? Entonces, una cosa es el arquetipo y otra cosa es la interpretación. El arquetipo te da una dirección general. Ahora, la percepción personal te va a decir cómo se está moviendo eso dentro de ti. Por ejemplo, como decía aquí Manoli, con una serpiente. Soñar con una serpiente puede tener muchas lecturas. Para una persona puede ser miedo. Para otra persona puede ser transformación. Bien, por ejemplo, un significado universal de la serpiente es que la serpiente muda de piel. Es una transformación, una renovación. Algo viejo dejo atrás y algo nuevo nace. Una transformación. Pero si tú, yo qué sé, ponele, te picó una serpiente, te mordió una culebra cuando eras niño y eso te dejó traumado, si hoy tú sueñas con una serpiente, para ti ese significado universal ya no tiene sentido. Para ti es miedo esa serpiente. ¿Sí? Entonces, claro, la serpiente tiene un significado. Ahora, para una persona puede ser miedo y para la otra transformación. ¿Y cómo sabemos cuál es? Ahí ya no lo podemos saber solo por ese diccionario universal. Ahí lo vamos a saber mirando el sueño completo. Pero no solo el sueño, también tu cuerpo, tu emoción, el contexto que hay en tu vida, en tu entorno. Porque si el sueño en la serpiente te está persiguiendo y tú sientes pánico, hay una lectura. Si la serpiente cambia de piel delante de ti y tú sientes respeto, hay otra. Si tú tuviste un trauma con la serpiente, hay otra. ¿Sí me explico? Por eso es interesante aprender esto, ¿vale? Dice, ahí entraría, por ejemplo, que se me caigan los dientes. Ahí también va a haber un significado universal con respecto a que se te caen los dientes, ¿sí? Y luego también está la interpretación respecto a lo que estás atravesando en tu vida. Porque que se te caigan los dientes, algunos dicen que es porque alguien se va a morir, o porque te vas a enfermar. Hay muchas interpretaciones para eso. Pero también puede ser un cambio, una transformación. Puede ser una maduración. Estás pasando una etapa de maduración quizás. Por eso se caen los dientes, se caen como cuando se caen los de leche y nacen los dientes buenos, ¿sí? Entonces, es como o desprenderse de algo, ¿vale? Todo depende del contexto, no solo del sueño, sino de lo que tú estás atravesando en tu vida, ¿sí? Hola Nuska, hola Alex Muller GT. Entonces, por eso me interesa mucho poder compartir esto con ustedes, porque no se trata de despreciar los arquetipos. Los arquetipos son muy útiles. Los símbolos en general, cuando buscamos este diccionario, ¿no?, universal de símbolos, pero tampoco tenemos que volvernos esclavos de ellos. El símbolo te va a orientar, pero es tu percepción quien va a interpretar. ¿Bien? Ahora vamos al método. El método que quiero enseñarles, ¿vale?, que es el que yo utilizo, y lo utilizo también cuando alguien me pregunta, algún consultante viene y me pregunta, oye, he soñado con esto, tal cual. Yo no le voy a decir no le voy a dar una respuesta cerrada. Yo le voy guiando a la persona.
Te voy diciendo, ¿y qué estabas haciendo? ¿Y cómo te sientes? ¿Qué te hace sentir? ¿Qué sentías antes? Vamos introspectando un poquito, ¿sí? Para que la persona saque su propia conclusión, una conclusión desde su propia percepción. Porque yo te aseguro que nadie, absolutamente nadie, puede decirte a ti lo que significa tu sueño, lo que significa la señal que tú viste y tú te encontraste. Porque esa señal, ese mensaje es para ti, desde ti para ti. Ningún tercero te lo puede decir. Se te puede orientar, se te puede decir, bueno, este símbolo universal significa esto, ¿verdad? El símbolo universal, el peso que tiene, pero luego tenemos todo el contexto, ¿vale? Y quiero bajarlo a tierra, ¿vale? Quiero hacerlo fácil, no quiero hacerlo complicado, porque si lo complicamos demasiado, muchos terminan usando la mente para evitar sentir, ¿vale? Y esto no va de hacer una tesis cada vez que ves el 11-11 tampoco, ¿ok? Va de crear un orden interno. Cuando aparezca una señal, un número, un sueño, una sincronicidad, el primer paso es registrar qué apareció, sin añadirle más historia. Por ejemplo, vi el 11-11, nada más. Ya está. Esto es lo que registro. Vi el 11-11, punto. Un número. No es, vi el 11-11 porque el universo me está diciendo que esa persona va a volver. Porque ahí cuando lo hago así, rápido, ya está mi mente, es la que quiere controlar la situación. Entonces ahí ya está mi narrativa mental interpretando. Entonces lo primero que tengo que hacer es el hecho. Y el hecho es, por ejemplo, vi el 11-11. Antes de intentar buscar un significado, ¿qué es lo que estoy viendo? El 11-11, ya está, ese es el hecho. Eso es lo que hay. Sin interpretación, sin historia. Después, lo que vas a hacer es mirar tu estado interno en ese momento. ¿Qué es lo que estabas sintiendo antes de verlo? ¿Estabas tranquilo? ¿Estabas dudando de algo? ¿Estabas con miedo? ¿Estabas ilusionado por algo que está sucediendo? ¿Estabas esperando algo o alguien? ¿Estabas intentando tomar una decisión? ¿Cuál era tu estado interno antes de ver ese número? Y luego vamos a mirar el contexto. El contexto de tu vida en la actualidad. Porque la señal aparece dentro de una escena. ¿Bien? La señal no cae así nomás y ya está. No, aparece en medio capaz de una relación, de una decisión, de un cierre, de una etapa, de un cansancio. Estás cansado ya, estás harto. Bien, entonces miramos el contexto. Y después lo bajamos al cuerpo. Y esto es fundamental en Nexus Lux. Es fundamental en la TNI, en la terapia de Nexus Lux de integración emocional. ¿Qué pasó en tu cuerpo cuando eso apareció? ¿Qué pasó en tu cuerpo cuando viste esa señal, ese número? ¿Se abrió el pecho, se cerró? ¿Sentiste calma, sentiste urgencia? ¿Hubo presión, hubo un nudo? ¿Cómo se sintió el cuerpo? Porque el cuerpo no te da la frase perfecta, el cuerpo te muestra el estado desde el que estás leyendo. Que es lo primero que dije, desde qué estado estoy leyendo esa señal. Y esa respuesta te la da tu cuerpo, el cuerpo físico. Y una vez que hacemos todo eso, recién ahí vamos y miramos el símbolo. Después de todo ese proceso vamos a mirar el símbolo. Si es un número, vamos a mirar su carga simbólica. Si es un sueño, miramos la imagen principal. Si es un animal, miramos qué representa para ti, qué representa como forma arquetípica. Y después ahí unimos todo, pero lo tienes que unir tú. No para inventarte una fantasía, sino para poder extraer de aquella señal una comprensión. Entonces, si junto lo que apareció,
lo que estaba sintiendo, lo que estoy viendo, viviendo, y lo que mi cuerpo me mostró, ¿qué es lo que se revela? Y ahí después aparece una respuesta muy simple muchas veces, la mayoría de veces es muy simple la respuesta. Capaz estoy buscando seguridad fuera, capaz estoy evitando una decisión, capaz este sueño me está mostrando algo que no quiero mirar cuando estoy despierto. Y luego viene lo más importante, que es la acción coherente. Porque si tú te la pasas viendo señales, viendo números espejos y después no haces nada, ¿de qué te sirve? Hay que hacer una acción, porque si no hay acción, la señal se queda como un entretenimiento. Y eso pasa muchísimo. Las personas ven números, sueñan cosas, sienten mensajes, perciben señales, pero su vida sigue igual. Siguen en el mismo patrón, siguen en la misma espera, en la misma ansiedad, en el mismo vínculo, en la misma confusión, lo mismo una y otra vez. Entonces, vieron el número, vieron la señal, pero no hubo una integración real. Hubo simplemente una interpretación. Y eso no es integrar. Integrar implica que algo de eso, de lo que estoy viendo, baje al cuerpo, baje a la emoción, baje a la decisión y baje a tu conducta. Quiero compartiros aquí, tenemos un test, ¿vale? Es un test orientativo para que tú puedas entender, pero tú puedas entender qué mensaje trae para ti el número que estás viendo, ¿sí? Si te estás encontrando mucho un número específico, ¿qué mensaje puede traer para ti? Para que tú puedas reflexionar ese mensaje, ¿vale? Es un test que te va a ir guiando y te va a dar una respuesta correspondiente un poquito a lo que estamos viendo aquí hoy, ¿vale? Así que puedes sacar una captura de pantalla en este momento y luego escanear el QR y hacer ese test, ¿sí? Un pantallazo, como dice Chris. Hola, Serendipia. Bien, seguimos. Luego, si alguien quiere subir, vamos a subir a alguna personita para que tenga la duda de he visto este número o he visto esta señal, ¿qué significa? Vamos a trabajar un poquito con esta metodología. ¿Os parece? Bien, ¿cómo podemos leer números espejo sin caer en respuestas genéricas? Bien, podés hacer el test que os enseñé recién a través del QR, o podemos, por ejemplo, el 1111, que es muy universal, que se ve mucho, ¿verdad? De forma general, el 1111 nos habla de apertura, nos habla de atención, nos habla de despertar, nos habla de un eje, de alineación. Bien, nos confirma, pero eso no significa que cada vez que veas el 1111 tengas que pensar que se abrió un portal o que algo externo está confirmando tu decisión, ¿vale? Si ves el 1111 y vienes de un estado de calma, después de haber tomado una decisión tranquila y serena, y tu cuerpo siente expansión, pues entonces ahí el 1111 está funcionando como una confirmación interna. Pero no porque el número garantice nada, sino porque está acompañando con coherencia lo que tú ya estás sintiendo. Pero si ves el 1111 mientras estabas obsesionado con una persona, esperando que esa persona vuelva, con ansiedad, buscando señales cada 10 minutos,
Entonces eso no es una confirmación. Hay una parte de ti quizás que está intentando evitar el dolor de aceptar lo que está pasando. Entonces, el mismo número abrió dos lecturas totalmente distintas. Con el 22-22 lo mismo. El 22-22 nos puede estar hablando de vínculo, nos puede estar hablando de equilibrio, de estructura, de construcción. Pero si aparece cuando estás sosteniendo una relación donde das demasiado, donde esperas reciprocidad y no la hay, entonces quizás no te está diciendo que hay equilibrio, al contrario, te está mostrando que hay falta de equilibrio. Entonces, el número no siempre confirma lo que vos estás deseando. A veces revela lo que no querés mirar. Con el 0303, por ejemplo, podemos hablar de expresión, de comunicación, de creatividad, movimiento emocional, pero si lo ves justo cuando llevas días callado, quizás el mensaje no es creatividad, es abstracción. Hay algo que necesita salir por la palabra. El 12-12. El 12-12 puede haber una lectura de ciclo, de transición, de reorganización. Pero otra vez, hay que mirar el contexto. Porque si estás en una etapa que ya terminó, pero sigue intentando sostenerse, pues quizás ese número no es una promesa de que todo volverá. Es una invitación a cruzar, a soltar. ¿Ves la diferencia? No estamos quitando el simbolismo. Estamos dejando de usar el simbolismo como una respuesta infantil. ¿Bien? Entonces, las sincronicidades. Una sincronicidad es cuando una coincidencia significativa entre algo que ocurre fuera y algo que se mueve dentro de ti coincide. ¿Vale? Hay sincronicidades que te van a traer más calma y hay otras que no. Por ejemplo, si llevas semanas sintiendo que necesitas iniciar un proyecto, no desde la urgencia, sino desde la claridad, se ha ido formando y un día hablas con alguien y mencionas justo ese tema. Y luego lees una frase que toca esa misma dirección. Y después aparece encima una oportunidad concreta con respecto a ese proyecto. Entonces, cuando lo observas, tu cuerpo no entra en ansiedad, se ordena y dice, ah, mira, este es el camino. Ahí hay una lectura de coherencia. Bien, hay unas sincronicidades, unas repeticiones que se fueron dando, unas casualidades, que no son casualidades, nada es casualidad, pero se está haciendo desde una coherencia. Pero también hay otro tipo de sincronicidades, que en realidad están sostenidas por tu propia activación. ¿Sí? Imagínate que hay una persona que lo dejó con su pareja y está esperando que vuelva. Entonces empieza a ver su nombre por todas partes. Las canciones que le recuerdan a esta persona, frases sobre el amor, números que interpreta como unión, 2-2. Cada señal le está dejando más ansiedad, más dependencia. Entonces ahí tenemos que ser honestos. Porque eso no está hablando, no está abriendo una intuición en la persona, está alimentando una herida. Y ojo que esto no lo digo para invalidar la experiencia de nadie. Lo digo porque hay mucha gente sufriendo por interpretar las señales desde el apego. Porque si tú ves señales, ves números repetidos, sincronicidades, y en vez de darte claridad, te dejan más atrapado, no es ahí. Estás sufriendo por intentar interpretar señales.
tienes que parar. Porque una señal sana no te deja más atrapado. Una señal sana te da claridad. ¿Bien? Y esto puede doler, claro. Porque a veces hay señales que te muestran algo que no querías aceptar. Pero las señales nunca te van a volver independiente. Las señales no te meten en un bucle mental. Porque si te metes en un bucle mental, pues entonces ya estás intentando interpretar desde tus heridas. Por eso, una de las preguntas vitales, cuando algo se repite, es preguntarse a sí mismo, ¿esta señal que estoy viendo me devuelve a mí o me saca de mí? Porque si te devuelve a ti, hay una lectura. Ahora, si te saca de ti, primero regula tu cuerpo. ¿Bien? Hola Dina, boom. Chas dice 1111 1212. ¿Por qué veo cada rato y ahora más seguido? Ahí está la pregunta. ¿Eso que ves te devuelve a ti o te saca de ti? ¿Cómo te deja eso? Siempre me dice Víctor Manuel Ortiz, siempre que me sale cuando miro mi cel 1111 55 001 0101, dice Sonia, yo siempre veo 2222 con una persona. Y nos dice Reyes, creo que a veces solo tienes que observar tu entorno y escuchar tu interior, por más doloroso que sea. Observación, presencia activa te dará muchas respuestas. Exacto. Hola May, corazón, buenas noches. Buenas noches. Bien, seguimos. Ahora vamos a ver lo mismo, pero con los sueños. Porque los sueños son otro tema enorme. Y aquí hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los sueños. Porque los sueños pueden tener un potencial brutal. Pero si los interpretas literalmente, quizás empezás a meterte mucho ruido mental. ¿Vale? Porque soñar con una persona no siempre significa que esa persona sea el mensaje. ¿Vale? Muchas veces soñamos con una persona y creemos que esa persona es el mensaje. Muchas veces esa persona simplemente representa algo en una etapa de tu vida, una herida, una emoción, representa algo, o una versión de ti en ese momento, pero no es un mensaje en sí, sino es como una representación. ¿Vale? Por ejemplo, este es muy típico, soñás con tu expareja. ¿Bien? Soñás con tu expareja. Y mucha gente ahí ya empieza a darle vueltas a la cabeza, ¿no? ¿Por qué soñé con mi expareja? Pues quizás esa persona no significa que sea el mensaje. Quizás esa persona, esa expareja, representa una etapa de tu vida, una herida, una emoción. ¿Sí? Entonces, claro, hay gente que dice, soñé con mi pareja es porque tengo que volver con mi pareja, ¿no? Habría que hacerse otra pregunta. ¿Qué parte de ti aparece cuando aparece esa persona? Porque quizás esa persona está representando una etapa donde tú te sentías elegido. O quizás una etapa donde te abandonaste. Entonces el sueño no te está diciendo necesariamente vuelve con esa persona. Lo que te estaría diciendo es mira lo que sigue activo en ti. Con el agua ocurre lo mismo. ¿Sí? Con el agua ocurre lo mismo. Si soñás con agua, no basta con decir que agua es igual a emociones. Que sí, que ese es su arquetipo universal. Perfecto. Bien, lo dijimos antes. Pero hay que mirar toda la escena.
Hay que mirar cómo estaba el agua, que podías nadar, estabas nadando, estabas flotando. Si el agua estaba turbia, si veías el fondo, si estaba moviéndose, si estaba tranquila, si estabas mirándola desde lejos, ¿vale? Porque puede significar muchas cosas. O si tienes un trauma con el agua, porque quizás de chico casi te ahogas y te da miedo el agua. Entonces, para ti el agua no va a significar emociones, se va a significar miedo, terror. ¿Sí? Lo mismo pasa con una casa. Cuando soñamos con una casa, y muchas veces decimos, era mi casa, pero no era mi casa. Yo sentía que era mi casa, pero no era mi casa. Era yo, pero no era yo. Muchas veces estos sueños, muchas veces pueden estar hablando de tu propio mundo interno. No es lo mismo una casa amplia. May, corazón, bendiciones. Buenas noches. No es lo mismo una casa amplia, una casa luminosa, una casa habitada. ¿Sí? Entonces habría que preguntarse, ¿había alguna habitación que no podías abrir? ¿Qué parte de tu mundo interno no está abandonada? ¿Había alguien dentro? Entonces ahí es cuando el sueño empieza a dar un mensaje, cuando te hace las preguntas correctas, pero no como una predicción, sino como un espejo de tu interior. ¿Vale? ¿Se entiende? Por eso a mí cuando alguien me dice, he soñado con esto, ¿qué significa? Pues yo te puedo decir lo que significa quizás, si lo sé, el arquetipo general de eso, de ese símbolo. Pero para ti especialmente habría que ampliar un poco más en el contexto. Porque una cosa es el símbolo universal, arquetípico, y otra cosa es todo lo que envuelve tanto el sueño, el contexto, más lo que estábamos hablando antes. Qué estaba pensando, qué estaba viviendo en esos momentos, qué estaba sintiendo, etcétera, etcétera. Vamos a practicarlo. ¿Sí? Bien. Quiero que pienses en una señal reciente que hayas visto. ¿Vale? Y ahora después subimos a alguien. Subimos a algunas personitas para mirar en directo esas señales, ¿vale? Pero antes quiero que lo intentes hacer tú, porque aquí la idea de este live es que tú aprendas a identificar tus señales. ¿Sí? Esa es la idea de este live, que tú aprendas a tú identificar las señales, sin depender de nadie externo. ¿Vale? Bien, entonces, quiero que pienses en una señal reciente. Un número espejo, un sueño, una frase, un animal, una coincidencia, una sincronicidad. ¿Vale? Ahora, escribe el hecho. O sea, escribe el dato. O sea, por ejemplo, Alejandro dice, todo el día veo números espejos en la hora. Pues pones números espejos en la hora. Ese es el dato. Reina, el 115, pues el dato es 115, punto. Eso es lo que ves, ¿vale? Sin interpretación alguna. Brisa, el 222, pues pones 222, ¿vale? Sin interpretación, solamente lo que es. ¿Bien? Entonces, dato y la señal, ¿ok? Y ahora empieza lo que tiene que ser muy honesto, ¿sí? Porque ahora quiero que mires adentro de ti, en ese momento que apareció esa señal, ¿qué estabas sintiendo tú? No lo adornes, no quieras parecer espiritual.
¿Qué estabas sintiendo? Si era ansiedad, no pasa nada. Si era calma, no pasa nada. Si era deseo de algo, era deseo, punto. Si era miedo, miedo. Pero pon realmente qué es lo que estabas sintiendo, sé honesto contigo. No lo adornes, no quieras parecer elevado. No. Mira qué estabas sintiendo en ese momento. Y anótalo. Bien, ahora vamos a ubicarlo en el contexto, ¿sí? Ya vimos el dato es el número espejo, el dato es el símbolo que viste, que ves, la sincronicidad, ese es el dato, sin narrativa, ¿no? Si es un número, el número. Bien, eso es el primer paso. El segundo paso que hicimos es ver lo que estábamos sintiendo en ese momento, ¿sí? ¿Qué estábamos sintiendo cuando vi esa señal? Ese número espejo, esa sincronicidad, ese sueño, esa canción X, ¿vale? ¿Qué estaba sintiendo? Miedo, deseo, ansiedad, tristeza, calma. ¿Qué sentía en ese momento? Bien, esos son los dos primeros pasos. Ahora vamos a ubicar el contexto. ¿Qué está pasando en tu vida alrededor de esta señal? ¿Es una decisión? ¿Es una relación? ¿Es un cierre de algo? ¿Una etapa nueva? ¿Es cansancio? ¿Estás hasta los huevos? ¿O es una pregunta interna? ¿Qué contexto hay alrededor de esta señal en tu vida ahora? Ese es el tercer punto. Bien. Y ahora vamos al cuerpo. Vamos al cuerpo. ¿Qué apareció en ti cuando apareció esa señal? O sea, ¿cómo se sintió tu cuerpo? ¿Te sentías presionado? ¿Te sentías presión? ¿Sentías alguna sensación, no sé, en el pecho, en la garganta? Un segundito que tenemos un captcha. ¿Qué sentías en el cuerpo cuando apareció? ¿Cómo te sentiste? ¿Sí? Había tensión, expansión, urgencia. Y ahora sí vamos a mirar el símbolo. Después de hacer todo este recorrido, ahora sí vamos a mirar el símbolo. ¿Vale? Ahora sí miramos el símbolo. Y eso, pues, como dije, eso sí se puede, eso ya lo puedes buscar en qué significa a nivel general, yo qué sé, en Google. ¿Qué es un captcha? No, es el TikTok, Vanessa, que, no sé, piensa que soy un bot, ¿vale? Y me pone que tengo que poner un captcha, ¿vale? Para que diga como que no soy un bot, ¿sabes? ¿Viste cuando estás en una página de internet que te dice elige todas las bicicletas? Bueno, eso es un captcha. Eso que confirma que no eres un bot. No sé, TikTok pensará que soy una especie de bot. Bien, entonces, el cuerpo, ¿bien? Y miramos el símbolo. Mirar el símbolo significa así, ya buscar ese significado general, arquetípico que tiene el símbolo. ¿Vale? Eso lo podemos buscar en Google. ¿Bien? Pero eso es lo último que tienes que hacer. Generalmente, cuando tú ves un número, es lo primero que haces. Buscas ese significado. O cuando tienes una señal o quieres saber el significado de algo, haces eso. En vez de hacer todo este proceso que acabamos de hacer. ¿Bien? Así que, ahora sí. Si alguien quiere subir, para que hablemos sobre lo que está... Si alguien, por ejemplo, tienes duda con qué significa para ti ese número que tanto estás viendo, si se te repiten números espejos, si hay sincronicidades que aparecen en tu vida, pues puedes subir y lo hablamos aquí, ¿vale?
con este mapa, ¿bien? Con este mapita que estábamos viendo aquí. Hola, buenas tardes, Nexus, ¿cómo estás? Te saluda Hola Vanessa desde Vanessa, Paraguay. segundito que subo el Primera volumen, vez que ahí está. estoy aquí, es primera vez que estoy aquí en tu vivo y estoy aprendiendo, me llamó la atención lo que estabas explicando, pero no entiendo mucho, pero sí suelo soñar con números antes de despertarme y, y cada tanto tiempo sueño diferentes Mira, números. vamos a hacer una cosa, mira. Dale. A mí me gusta usar mucho aquí la pizarrita. Bien. Aquí, vamos a hacer este mapita, ¿te parece? Porque, y esto le sirve a todo el mundo, ¿eh? Esto es para todo el mundo, pero lo vamos a hacer, por ejemplo, con un ejemplo real en directo, ¿vale? ¿Te parece? Wow, buenísimo, espectacular. Mira, vamos a hacer el ejercicio para que todos aprendan también, ¿sí? Dale, Primero, quiero que te centres en una de las señales, en uno de los números. ¿Qué número sería? El último que hayas 18, visto, por ejemplo. El 18. 18, ¿Estaba repetido como espejo o simplemente 18? 18 nomás. 18. Vale. ¿Y por qué crees que es una señal? Porque muchas veces sueño o cuatro números, o dos, o uno, y justo antes de despertarme, y ya después digo, ¿pero qué será esto? ¿Será que algo va a pasar en 18 días o en 18 horas y así? Y suelo orar y encomendar al Señor el día, pero como vos estás entendiendo más que yo de esto y diste la oportunidad de entender, entonces por eso subí. No, no sé nada yo de esto. Mira, vamos. El dato, 18. ¿Bien? Eso es lo primero que tenemos que hacer. El dato. Ahí porque, por ejemplo, vos dijiste algo muy importante recién. Yo sueño esto y no sé si es que va a pasar algo en 18 días o porque... ¿Vale? Ahí está la narrativa. ¿Sí? Esa es la Bien, narrativa de la mente. ¿Vale? claro, Que está intentando sí. en este caso, pues, intentar controlar, intentar anticiparse. Pero el dato es este. El dato es 18. O Punto. descifrar también puede ser. ¿Sí? Ahora esto lo que vamos a hacer hoy es descifrar. Ahora, vamos a ver lo que estabas sintiendo. ¿Vale? Lo que Estaba estamos sintiendo. sintiendo, sí, un poco de ansiedad y expectativas por lo que va a venir. Ansiedad. Bien, perfecto. Me gusta porque ahí está esa sinceridad, esa honestidad que uno tiene que tener con uno mismo. ¿Vale? Es muy importante esto. Este no solo es importante, sino que es valiente. ¿Sí? Eso es valentía. ¿Ok? Porque no estamos adornando, estamos siendo directos. Porque había ansiedad. Oye, está bien, no pasa nada. Bien, ahora ubicamos el contexto. El contexto, ¿sí? El contexto dijimos que es qué es lo que está pasando en tu vida alrededor de esta señal, por ejemplo. En este caso el 18. Eh, ¿Estás en un punto donde tienes que tomar una decisión? Estoy en otro país, hace 6 meses, estoy buscando trabajo, dejando currículum, proyectos, Una etapa estudiando. nueva, Exacto. ¿no? Es una etapa nueva, mira. Ay, no, estamos en rojo para hacer la diferencia. Una etapa nueva. Perfecto. Una nueva etapa. Bien bonito. Bien. Ahora vamos al cuerpo. Cuando cuando viste este número, sentiste esta ansiedad, ¿cómo lo siente tu cuerpo esto? Insomnio y mucho dolor en la nuca. Cuando ves este número, te duele la cabeza, la nuca. Sí, la parte baja ¿Sabes? de la cabeza.
Bien, perfecto. Ahora sí, vamos a buscar el símbolo. ¿Sí? Esto ya lo podemos hacer pues en el mismo internet, ¿vale? Voy a agarrar Google mismo, significado del 18. En la numerología. Consentir. Bien, a nivel general, por lo que nos dice aquí, lo primero que hemos encontrado nos habla de espiritualidad y fortaleza interior. Bien, vale, pues ahora es cuando vamos a empezar a intentar, cuando tú tienes que empezar a intentar a descifrar esto. Aquí ya está todo, aquí ya está descifrado, ¿vale? El dato es el 18, ¿sí? Seco. Cuando aparece este número, después del sueño, sientes ansiedad, ¿vale? Aquí hay una clave. El contexto, aquí hay otra clave muy importante, una nueva etapa en tu vida, nuevo país, nuevo trabajo. El cuerpo eso lo siente como un dolor en la nuca. Sí. Y el símbolo arquetípico universal, que no significa que signifique eso, sino que es algo que nos va a dar la guía, es que el 18 significa, bueno, espiritualidad, fortaleza interior. También si lo reducimos al 18 es un 9, ¿vale? Es un final, ¿vale? Un fin de ciclos. Entonces, mira, dolor de la nuca. Cuando uno tiene dolor de la nuca, ¿sí? Reduciéndolo mucho, significa cuando uno intenta controlar. ¿Bien? Cuando uno intenta controlar mucho y le da mucha vuelta a la cabeza a las cosas, y ahí también aparece, como dijiste, el insomnio encima, ¿vale? Entonces tenemos ese dolor en la nuca. Sí. Estás viviendo una etapa nueva, ¿ok? Nuevas personas, nueva cultura, nuevo país. Eso despierta emociones en cualquiera. Sí. Y estás sintiendo mucha ansiedad. La ansiedad, lo hablamos el otro día, hicimos un live sobre la ansiedad. La ansiedad es el querer controlar el futuro apegado a los miedos del pasado. Wow. ¿Sí? Eso es la ansiedad. Yo quiero controlar el futuro porque tengo miedo por cosas del pasado, ¿vale? Quizás en tu infancia hubo mudanzas o hubo situaciones donde te alejabas de ciertos lugares que tú sentías seguro y viviste alguna inseguridad. No tiene que ser algo traumático per se, pero... Totalmente. ¿Vale? Experiencia, ¿sí? Entonces eso se queda registrado en ti, queda registrado en tu espíritu, queda registrado en todo tu sistema nervioso. Entonces tú intentas controlarlo, pero lo intentas controlar desde la cabeza. Intentar controlar desde la cabeza provoca ese insomnio, provoca esa ansiedad, porque estás usando nada más que la mente. Y el 18, que aparece aquí y tiene esto, espiritualidad y fuerza interior, te está diciendo, busca esa espiritualidad. Vamos a ver esa fuerza interior que hay en ti. Sácala. ¿Para qué? Para afrontar esa ansiedad, esa etapa nueva, pero no desde la mente, sino desde la espiritualidad, desde el espíritu. Wow. Desde todo tu espíritu. ¿Bien? Y mira, de hecho te comento que he comenzado a asistir a una congregación y ha habido un cambio desde ese momento. Me siento acompañada espiritualmente, fortalecida. Pero es todo muy reciente, así que pega todo lo que decís. Pero esto no es lo que yo digo, ¿vale? Esto es una guía para que aprendamos uno mismo. Lo descodificás, lo estás descodificando, porque yo no sabía nada de eso. Pues ahora lo sabes. Pero ahora sabes no solo este mensaje, sino sabes ahora cómo decodificar. Exactamente. Porque es sencillo. No es tan complejo, es simplemente ir separando, ¿vale? Y lo último es el símbolo. Generalmente cuando vemos un símbolo, un número repetido, algo, lo primero que hacemos es buscar qué significa. Y ese es el error.
Porque en cuanto yo busco qué significa, ya me quedo atrapado en esto. Y no puedo decodificar realmente lo que hay de fondo, dentro de mí. Claro. Y un mismo número no se va a significar lo mismo para cualquier persona. ¿Bien? Entonces, esta es un poco la forma que enseñamos aquí en Nexus Lux para decodificar y la forma que también te guía el test que tenemos aquí. Este test, ¿vale? Utiliza esta misma estructura, utiliza la misma metodología. Con este QR ustedes pueden acceder al test, ¿vale? Y te dará el mensaje que trae para ti el número espejo que estás viendo. Este test es para números espejo nomás, ¿vale? 11, 11, 12, 12, 22, 22, es para eso, ¿vale? Pero este test utiliza el mecanismo este que estamos viendo. Dime. Eso no es, esto no es esoterismo, ¿verdad? Esoterismo, muy buena pregunta. Sí es esoterismo. ¿Sabes por qué? ¿Sabes lo que significa esoterismo? De lo oculto. Exacto. Todo lo que sea símbolos es esotérico. Cuando hablamos de símbolos, cuando hablamos de arquetipos, estamos hablando de esoterismo. El esoterismo es el significado oculto de las cosas. Decir que el agua, por ejemplo, su significado oculto, que como dijimos antes es un arquetipo general, el significado oculto, el agua significa emociones. Eso ya es esoterismo, porque estoy viendo el símbolo del agua. ¿Bien? Ahora, la gente suele confundir mucho. Es algo maligno, digamos. Es algo que claro, está encubierto nada más. Está encubierto. Claro, es a lo que iba. La gente suele relacionar esoterismo con brujería, con esto, que puede ser parte del esoterismo, sí, pero el esoterismo realmente es lo simbólico, ¿vale? Lo simbólico, por ejemplo, cuando... encubierto y vos lo tienes que descubrir. Exacto, cuando Carl Gustav Jung habla de arquetipos, eso es esoterismo. Bien, si yo ahora agarro y te dibujo un círculo, vamos a mirar, este experimento lo hago siempre, me gusta mucho. Vamos a hacer aquí un círculo, ¿vale? Ahora quiero tú y todos los que están aquí que digan, para ti, ¿qué significa el círculo? Como símbolo. Puede ser algo completo. Algo completo. Completo. ¿Qué más dicen por aquí en el chat? Un ciclo, ¿verdad? Puede ser un ciclo, cíclico, correcto. ¿Qué más? ¿Qué más significa que terminó la vuelta completa? El ciclo. Más, tiren más, tiren más. Un aro de protección. Alfa y omega. Que no tiene principio ni fin. Porque el anillo no sabe dónde empieza ni dónde termina. Sí, infinito. Infinito. Encerrar. Unidad. ¿Vale? Espacio. Pues miren. ¿Sí? El círculo es un arquetipo universal. Por tanto, cuando hablamos del círculo como símbolo, estamos haciendo esoterismo, porque estamos viendo qué significa simbólicamente esta imagen. Y eso es lo lindo, porque un símbolo, cuando hablamos de símbolos, cualquier cosa puede ser un símbolo, lo podemos transformar en un símbolo, cualquier objeto o cualquier referencia la podemos transformar en un símbolo, ¿sí? Lo mismo pasa con nuestro cuerpo también puede significar un símbolo, ¿vale? El codo puede ser un símbolo de lo que doy, lo que atraigo y lo que alejo, lo que rechazo, flexibilidad, es un símbolo. Entonces, en el caso del círculo,
hemos visto cómo a nivel universal el círculo tiene su simbología, ¿verdad? Es completo, es un ciclo, es infinito, encierra, es unidad, es espacio. Y si tú buscas, no sé, vamos a ver, vamos a buscar, por ejemplo, significado esotérico del círculo, por ejemplo, vemos que el símbolo universal del infinito, de la eternidad y de la protección divina también. Y aquí habían dicho también protección, un halo de protección. Entonces, sí vemos cómo a nivel arquetípico universal, a nivel humano, por lo menos, significa más o menos las mismas cosas en diferentes partes del mundo. ¿Por qué? Ahí está ese significado oculto de lo que una simple imagen puede expresar y lo que nos puede evocar. Y eso es esoterismo. ¿Es bueno? ¿Es malo? No, no es ni bueno ni malo. Es información. Gracias por explicarme. Muchísimas gracias. Tengo en YouTube hay un live, porque yo subo todos los videos, todos los lives los subimos a YouTube, ¿sí? Y hay uno que habla sobre esoterismo, ¿sí? Que hablamos sobre esoterismo. Buscar. Si quieres me puedes bajar, así suben otras personas. Te agradezco mucho Muy bien, porque es Vanessa. primera vez que estoy Muchísimas aquí en tu gracias a ti. vivo y primera vez que escucho esto. Te agradezco. Muy bueno. Gracias, corazón. Dios te bendiga. Bendiciones. Gracias. ¿Te me bajaste, Reyes? ¿Qué hiciste? ¿Te tiraste? ¿Qué hiciste, Reyes? Sorry porque te tiraste, sorry porque subiste, sorry porque sorry. ¿Por qué sorry? Estaba dando tap tap y se me fue. Bueno, te perdono, te perdono. Jeje dice, todo está en cómo se utiliza. Exacto, obviamente. Al igual que un cuchillo. Un cuchillo está en cómo se utiliza. El cuchillo no es ni bueno ni malo. Cuchillo podés quitar una vida o podés untar el pan con mantequilla. Podés cortar un pedacito de carne de la ternerita después del asadito para comer, ¿sabes? Funcional un cuchillo. Ahora, si lo utilizas mal, pues estás desviviendo a alguien, pues ahí lo estamos utilizando de forma incorrecta quizás, ¿no? Entonces, bueno, aunque si es para defender, es forma correcta también, ¿eh? Porque antes que yo, o sea, mi vida está por delante siempre, a lo que voy. Entonces todo depende, no es ni bueno ni malo, ¿vale? Ahora, no sé, si alguien más quiere subir para poder disipar un poco estas dudas sobre lo que significa un número repetido en su vida, un número espejo o un símbolo que haya vivido. Subimos a una personita más, quien quiera, el valiente que quiera. Mientras, pues bueno, recordamos que estamos hablando de los números espejos, las sincronicidades, los símbolos, pero desde un punto de vista lo que llamamos aquí en Nexus Lux y en la comunidad de Nexus Lux espiritualidad encarnada, donde quitamos toda la fantasía y empezamos a bajar conceptos real al aquí, a la hora, al presente, al cuerpo, a la emoción, a la mente, a todo el espíritu. Y lo hacemos también, obviamente, con esto de interpretar sueños, números espejos, señales, etcétera, etcétera. Así que si alguien se anima, subimos una personita más, y si no, vamos cerrando. Recuerden que si quieren, pueden también, para números espejos, hacer este test, ¿vale? Si ves muchos números espejos en tu vida, puedes hacer este test y con el mecanismo que estamos hoy
compartiendo aquí la misma metodología, es la que utiliza este test para darte el mensaje que necesitas, según el número espejo, pero sobre todo según tu cuerpo, tus emociones, tu situación, tu experiencia, etc. ¿Bien? Así que hagan captura de pantalla para luego poder escanear este QR. Pantallazo, como dice Cris. Hola, Cris. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, corazón? Como una cabra, pero aparte bien. Tanto tiempo. Tanto tiempo, madre mía. Pues yo, Dos horas desde que hicimos el live en la comunidad. sí, ya te digo, estoy de Nexus hasta y tú de mí. Hasta en la sopa. Hasta la sopa. Porque Sí. tenemos una comunidad, familia, hay una comunidad de Nexus Lux en donde aprendemos todo esto y mucho más. Si hoy crees que aprendiste algo, en la comunidad aprendes 1000 veces más. Uf. Pero no solo por el aprendizaje teórico, sino por el práctico. Gracias, La Reyes. práctica, el día a día, el entrenamiento es lo que vale. Cris. Exacto. Cuéntame. Pues precisamente quería hablarte de esto, que hace como 1 año y medio que estoy contigo haciendo mucho trabajo y el número 818 en el reloj del horno de mi casa, sin yo buscarlo, te lo prometo que no lo busco, aparece muchas veces. 8:18, ¿así? Las 8:18, sí. La hora 8:18. Vale, este es el dato. Sí. Pero has dicho En antes... el horno, ¿no? Sí, en el horno porque es el reloj que tengo más... Sí, no, pero no es mínimo el dato del horno. Me llamó la atención. Por eso Vale. lo vamos a apuntar. Iba a decir una tontería. Bueno, pero antes has dicho que podía ser algo con conciencia. Porque evidentemente Claro. sí que, claro, yo sí que he buscado el significado. Lo he hecho al revés, pero es que de esto ya hace mucho tiempo. Y tiene sentido el significado. Bueno, vamos a proceder si quieres. Obvio. El dato 8:18. Ese es el dato. Sin narrativa, sin interpretación. ¿Vale? Bueno, el dato es 8:18 horno. ¿Vale? Pero que no me quita el wifi. Horno. Ese horno ya lo tiré. Ya lo hice, Reyes. Que se corta. Ahora, después del dato, que es lo primero que tenemos que hacer, es ver lo que estábamos sintiendo. ¿Qué estabas sintiendo? Claro, es que hace 1 año y medio han sido muchos sentimientos en diferentes... Ahora no te sabría decir. Está siendo un proceso. Pero bueno, he sentido bloqueo, lo primero que sentí fue bloqueo, que tú me ayudaste. He sentido alegría, he sentido alivio, he sentido tristeza, es que muchas cosas. Bloqueo. Ese era el sentimiento que estaba más dominante en esos momentos. Sí, recuerdo el bloqueo. Este fue el principal, sí. El del principio. ¿Y el contexto? Tita dice que se está cocinando el proceso. A ver quién la dice más gorda. Y el contexto era una situación, ¿verdad? Sí. ¿Cómo ponemos el contexto? Ponlo tú, porque yo no sé decirte ahora mismo.
Mucho movimiento, muchos cambios, o pérdida, o no. Miedo, El contexto ¿no? era que estabas sin... ¿No? Sí, esto Control. estaría aquí. Miedo. El contexto era que estabas intentando controlar cosas que estaban Sí. fuera de tu mano. Control, sí. ¿Vale? Estabas intentando controlar, salvar cosas que estaban fuera de tu mano. Sí. ¿Sí? Entonces el contexto eran situaciones Reyes. que querías controlar Sí, y personas que querías salvar. sí. Ahí tenemos el contexto, ¿sí? Ujú. ¿Qué es lo que está sucediendo en la vida alrededor de esa señal? ¿Bien? Ujú. Sí. Y después viene el cuerpo. El cuerpo acá, ¿qué era? Uf, en esos momentos era una ansiedad en el estómago terrible. Yeah. Sí, había una Pues, parte precisa que era en la boca del estómago, sí. ¿no? Ese bloqueo que teníamos ahí, Ujú. justo en el plexo solar, en la boca del estómago, el cuerpo, estaba ese bloqueo, esa sensación, ese nudo. Y ahora sí, vamos al símbolo. ¿Qué significa a nivel símbolo? ¿Qué significa este 1818 a nivel universal? Lo buscamos en internet. 818. Justamente Mira, lo que he estado aquí, haciendo durante un año y medio. aquí lo que me pone, ¿vale? A numerología 818 pone, representa nuevos comienzos. ¿Te sale lo mismo? Crecimiento personal, cambios, nuevos comienzos, sí. Bien. Y ahí es donde ahora luego viene la parte de empezar, pues, una vez que ya tenemos todo decodificado, ¿sí? Hemos ido desestructurando. Recordamos, lo primero que tenemos que hacer es el dato, ¿vale? Al final, Tita tenía toda la razón. Se estaba cocinando algo. Pero, no, fue la tontería. No, que tiene su... Sí. Tiene Tiene su mucho sentido. punto. Mucho Tiene su sentido. punto. Tita, le diste en el clavo, Tita. Entonces, pero esto es importante, ¿vale? Primero el dato. Cuando nos referimos al dato, es simplemente al símbolo que queremos interpretar. Por ejemplo, si es un sueño de una serpiente, pues sería serpiente, ¿vale? En este caso el dato es 818. Ya está. En el horno, encima. Pero es el hecho, ¿sí? El dato nos referimos al hecho, al símbolo en sí, sin narración, sin historia, sin interpretación. ¿Para qué? Para no contaminar lo que vamos a hacer después, que es lo que estamos sintiendo en el momento que vemos ese símbolo. En este caso había bloqueo, había miedo. Luego bajamos al contexto. ¿Cuál era el contexto que se estaba viviendo en tu vida en ese momento que aparece el símbolo? Aquí pues había situaciones que tú querías controlar, querías salvar a personas, ¿vale? Entonces estaba esa situación. Ese era el contexto. El cuerpo, había una sensación en el cuerpo con este número y a términos generales de una presión, un bloqueo en la boca del estómago, en el plexo solar. Y el símbolo 818, el símbolo a nivel arquetípico universal, sin interpretación, seco, es nuevos comienzos, crecimiento. En ese momento, hace un año y pico, cuando todavía, o sea, cuando aparecía esto, que todavía no habías empezado, lo que estaba sucediendo era que tú estabas en una situación con mucha ansiedad, con mucho bloqueo, con mucho miedo,
a unas situaciones que se te escapaban de tu control, ¿vale? Sí. Y que la boca, el estómago, el plexo solar está muy relacionado con la mente, ¿vale? Con el cuerpo mental, ¿sí? Y obviamente aquí lo que había era un bloqueo en el crecimiento, ¿vale? Exacto. Había un bloqueo enorme en el crecimiento, estabas totalmente estancada y ese era el mensaje que te estaba dando en ese momento, ¿no? Ese estancamiento. Pero ¿cómo eso, Nexus? Si aquí dijiste que el símbolo significa nuevos comienzos, significa crecimiento, sí, eso es a nivel arquetípico general y lo usamos de base. Pero si vemos todo lo que hay debajo, ¿vale? Este bloqueo, este miedo, esta ansiedad, estas situaciones que quiero controlar, pues empezamos a ver que ese número lo que nos está dando es el mensaje de gracias a todo este contexto, a todo esto, es justamente lo contrario, porque si tú vieras este número y tú sintieras calma y la situación, pues bueno, no sería la más alegre, pero bueno, sería una situación entre comillas estable y el cuerpo se sentiría relajado, pues entonces sí, ahí el símbolo sería coherente con estás en un momento de nuevos crecimientos, de nuevos comienzos, porque estás en calma, porque estás bien, estás coherente con el símbolo. Pero cuando no es coherente, entonces es generalmente lo opuesto a lo que nos quiere decir. Pero no como algo malo, sino simplemente para que entendamos el mensaje. Es que lo sigo Por eso, viendo. los mensajes, ¿los sigues viendo? Lo sigo viendo. Bien. Pero ahora, sí. Vale, entonces, ahora, ¿cómo cambia esto? Si lo sigues viendo. Estoy en el proceso haber empezado de por todo ahí. Esto. Claro, no, por eso te lo he Pero dicho ahora, sintiendo, ¿ahora sientes bloqueo cuando ves el 8 y 18? ¿O qué sientes? No, siento que lo primero que me viene es, estás en el camino. Sí, pero si antes sentías bloqueo y miedo, ¿ahora qué sientes? A nivel emocional. Bueno, hay momentos de todo, pero el bloqueo no lo siento. No siento movimiento. Generalmente, ¿cuál sería la emoción que más predomina? El control tampoco tanto. Aún hay miedo, puede haber miedo, claro. Pero la emoción que más predomina. Tristeza, quizás. Vale. ¿Y el contexto actual cuál es? ¿Sigues queriendo salvar? ¿Sigues queriendo controlar? Respecto a lo que es... No. Es la situación. Es una situación más estable. Sí. Un contexto estable. ¿Y el cuerpo cómo se siente cuando ves este número ahora? Calmo, relajado, sigue la boca al estómago. A veces tensión, sigue la boca. Presión. A veces sigue la boca del estómago. Pero cuando ves este número... Cuando lo veo. Es diferente. Es que es diferente la sensación. Más sosegada, más tranquila, más calma, más paz. Bien, el símbolo sigue siendo el mismo, pero ahora el interior es diferente. Uy, tanto que es diferente. El interior es diferente. Antes, donde había bloqueo y miedo, hay tristeza. Y eso, pues como lo hemos visto, no es malo, ¿vale? Porque hay una tristeza, pero una tristeza que ahora se sostiene, que se puede sentir sin perderse en la tristeza, ¿vale? Hay una gestión detrás de esa tristeza. No es que te pierdes en la tristeza y... no.
Entonces, No, no. digamos que es una tristeza sostenida. El contexto pasamos de controlar situaciones y salvar personas a estar estables. Ya no vamos a salvar a nadie. Mm, El cuerpo, pasamos de presión y bloqueo en la boca del estómago a calma. mm, Entonces, cambia. Entonces, ahora es desde la coherencia. Ahora sí, estamos hablando de crecimiento real. mm. Ahora estamos hablando de crecimiento, ¿por qué? Porque ahora, aquí, en esto, hay coherencia. En esto, pues había todo lo contrario de lo que estamos viendo. Entonces, lo que te estaba diciendo era un mensaje contrario. Te estaba hablando de estancamiento, te estaba hablando, y ahora te está hablando de crecimiento. Y así es como, de esta forma tan sencilla, podemos empezar a realmente a descifrar tu propio mensaje. Está en el horno todavía. Está en el horno. Bueno, le falta un poquito de cocción, un poquito solo. No, o sea, Nada. sácalo ya porque se te va a quemar. Está perfecto. No, no, era una broma. Pero bueno, yo creo que se entendió el proceso, ¿no? De cómo hacemos aquí. Por eso, cuando veas un número repetido, un símbolo, una señal, una sincronicidad, no tienes que interpretarlo inmediatamente. Tienes que primero marcar el hecho, lo que es, y luego hacer estos pasos. Porque estos pasos lo que van a hacer es hacerte consciente. Vas a ser consciente realmente y ya no vas a interpretar desde una narrativa, no vas a interpretar desde una herida, desde lo que estás buscando, desde lo que estás deseando, sino que vas a interpretar desde la conciencia, desde la coherencia. Y eso va a cambiar totalmente la lectura. Y nadie de fuera puede decirte qué es lo que significa. De fuera te pueden decir qué significa a rasgos generales el símbolo, pero eso es lo último que hacíamos. Buscar el significado del símbolo. Eso es lo que alguien te puede decir de fuera. Eso es lo que te pueden ayudar de fuera, ¿verdad? Pero Claro. no a interpretarlo para ti. Y lo mismo con los sueños. Con los sueños pasa exactamente lo mismo. Si quieres, Nadie puede interpretar el sueño. Dime. es que también tengo un sueño muy reciente y tiene mucho que ver con el 8-18, respecto a la tristeza. Está bien sentirse triste, está bien. Ahí es un proceso y bueno, pues hay ¿Es válido? ¿vale? Es válido totalmente. Como sabes, hace 3 meses falleció una persona que quería mucho y esta persona nos transmitíamos mutuamente mucha alegría, mucha guasa, era como estar en casa con ella. Y el otro día la soñé. Y solo recuerdo que abría la puerta de su casa y su gesto tan peculiar, su cara tan peculiar, esa sonrisa, esa complicidad de miradas y fue un mensaje para mí. Por eso digo que está Abría la bien, puerta de su casa. como todas las Abría mañanas, como todas las mañanas, cuando pasaba por su casa. Abría la puerta de su casa. Dijimos, la casa puede significar Y además un fue de espacio seguro. sorpresa. Sí, sí, sí. Abrir la puerta Abrió es ella, esa ¿eh? invitación. Ella abrió. Sí, ella abrió la puerta, esa invitación, ¿verdad? Como una invitación a la seguridad, podría Sí. ser. Vale, esto es a nivel, estamos hablando del símbolo, ¿sí? Pero tendríamos que hacer lo que hacemos siempre. El dato es que soñaste con una persona que ya no está en este plano, abriendo la puerta de su casa. Bien, ahora, ese es el dato. Ahora vamos a
al sentimiento, ¿sí? A la emoción. Lo que Cuando sentí estabas cuando con la ella, vi. ¿qué emoción? Cuando Sí. estaba con ella, Bueno, no, cuando la viste, ¿qué sentiste? alegría. Alegría. Pero ¿Y es que cuando es estabas como con ella, qué si... sentías? Alegría, casa, yo. Bien, pertenencia. Bien, esa es la emoción. El contexto que había en tu vida en ese momento, cuando estabas con ella. Tristeza. Eh, Sentía tristeza. pero aquí quizás vamos a apuntar más, o sea, cómo era esa Cris cuando está, o sea, cómo eras tú cuando estabas con ella. Yo. ¿Y quién es yo? La, Bien, muy, ¿no? Te sentías sí, muy bromista, auténtica. auténtica. Esa es la palabra auténtica. Divertida, Te sentías alegre, auténtica. bromista. Eras tú, Bueno, eras. sí. Eso es. O sea, podía ser tú, Loca. o sea, podía ser auténtica. Sí. ¿Vale? Ahí, mira, ese es importantísimo, este contexto. ¿Vale? Tenemos el contexto, ahora vamos al cuerpo. Cuando la viste, ¿qué sentiste en el cuerpo, en el sueño, cuando la viste? Alivio. Bien, y el símbolo, bueno, el símbolo ya lo vimos. Abrir la puerta es invitación, casa es seguridad. Quizás, interpretando un poquito así todo esto, el sueño podría estar hablando de un mensaje de te está invitando a que seas auténtica, a que expreses esa alegría que expresabas con ella con más gente. Claro, por eso he dicho al Te está principio invitando que... a esa seguridad, ¿no? Por eso estaba diciendo que estar triste es válido, pero que lo que sentí al soñarla fue, hey, recuerda ser auténtica. No dejes de ser Eso auténtica. es. Saca esa parte auténtica. Sé tú. Ese es el mensaje que yo Exacto. más recibí. Sí, sí, y lo hemos visto analizándolo así, coincide. Y es lo que yo sentí. Básicamente, ¿vale? Invitación, seguridad, porque tú tienes una... Ahí, mira, ¿ves? Ahí esa intuición que tú has tenido, esa intuición que es ese... Eso es lo que llamamos tener el tercer ojo abierto. Poder saber, intuir, descifrar esto de forma clara, de forma coherente, como has hecho en ese momento, ¿no? O sea, has sabido el mensaje perfecto. Y lo hemos haciendo este método que usamos en Nexus Lux, ya el mismo mensaje, básicamente. O sea, es el mismo mensaje. Invitación, seguridad, alegría, pertenencia, auténtica, alivio. O sea, es el mismo mensaje. Lo que pasa que, hecho con este proceso, ¿sí? Pues sí queda más Entonces claro, es pero muy bonito. qué cosas más bonitas que pasan en la vida. Fue un regalazo. Ya te digo. Muchas gracias. Ya te digo que sí. Qué bonito. Gracias por compartirlo, Chris, porque se ve muy, muy claro, creo que el sistema que quería enseñar hoy, para que la gente ya no dependa de qué significa esto, qué significa lo otro, sino que lo puedas hacer tú. Lo puedas hacer tú en tu vida, a diario, sin que nadie... porque esto siempre lo digo, si tú sueñas con una tormenta, tú si buscas el significado de una tormenta va a aparecer una cosa, pero si tú quizás las tormentas te dan miedo porque incluso inconscientemente, porque de chico, no sé, te asustaste mucho con unos truenos y eso te quedó grabado, ¿verdad? Entonces para ti la tormenta significa peligro, pero capaz tú buscas el significado arquetipo símbolo universal y vas a encontrar que la tormenta es limpieza, por ejemplo. Pero para ti no significa limpieza, para ti significa miedo. ¿Sí? Entonces, eso es a lo que voy, que creo que es lo importante. ¿Vale? Así que
vamos a cerrar con esta idea. Las señales existen. Las sincronicidades existen. Los sueños, como acabamos de ver, nos pueden traer información muy profunda, mensajes muy profundos. Los números espejos nos pueden abrir momentos de atención muy potentes. Pero la señal no debe sustituir tu conciencia. Si cada vez que tenés que tomar una decisión necesitas que aparezca un número, necesitas que aparezca una señal, un sueño, una confirmación externa, entonces no estás desarrollando tu intuición. Estás desarrollando dependencia simbólica. Porque la gente se suele obsesionar con las señales y símbolos y números espejo y todo esto. Y eso es ahí, cuando ya nos obsesionamos, ahí ya es cuando estamos desequilibrándonos. Ya no estamos siendo conscientes. Estamos buscando señales por todos lados para sentirnos seguros. Una cosa ¿Sí? que quería aportar. Dices que tengo el tercer ojo abierto. Perdón, me están enviando WhatsApps. Esto ha costado un año y medio de trabajo. Una persona bloqueada dudo mucho que pueda tener el tercer ojo abierto. No sé, contéstame tú, pero creo que es un poquito contradictorio. Pero podría ser. Puede tenerlo abierto, pero lo ver que cosas recibe que no es le gusten. distorsionado. Exacto. Recibir cosas Recibir, distorsionadas. exacto. Entonces, Interpreta pues, distorsionado. exacto. Que doy gracias a este tiempo, a esta terapia, a esta comunidad School, porque es gestión emocional, pero también esta parte tan esotérica, ¿no? Que dices, ostras, hasta aquí he llegado, ¿no? O sea, Por eso es gestión emocional espiritual. espiritual, exactamente. Sí, sí, exacto. O sea que ha merecido la pena y merecerá la pena porque seguiré y seguiré y seguiré, porque siempre hay cosas que aprender de uno mismo y siempre hay situaciones y tiene que haberlas, pero se trata pues de llevarlas de una manera más consciente, sencillamente. Se vale estar triste, se vale estar enojado, se vale estar rabioso, se vale estar... No debemos de negar estas emociones, pero conscientemente, de otra manera. Exacto. Gracias, mi Cris. Gracias por esas Oh, palabras. Y gracias aquí a ti. pregunta Ángels, ¿qué significa soñar siempre con agua? Ángels, tienes que hacer el desglose. Tienes que hacer ese desglose. ¿Bien? Eso o... vale, el test no es para eso. El test es para números espejo. Pero si haces este desglose que hicimos y vuelves a mirar el live, creo que lo vas a poder entender. Bien. Entonces, gracias Clau por ese quiéreme. Entonces, decía, para ir cerrando, que la espiritualidad no te quita la responsabilidad, te la devuelve. Entonces, si dependes de símbolos para tomar decisiones y decís que eso es espiritualidad, te está quitando tu responsabilidad. Por eso en Nexus Luz trabajamos primero el cuerpo, después la emoción, después la mente, después la interpretación, lo espiritual, y después por último también la acción. Volvemos a lo material, volvemos a lo físico. Es un ciclo. Porque si empezamos primero por la interpretación, qué significa el símbolo, vamos a confundirnos mucho. Vamos a justificar cualquier cosa. Y vas a llamar intuición a lo que es una herida, señal a lo que es una obsesión. ¿Sí? Le vas a llamar destino a lo que es falta de límites, quizás.
Entonces, no se trata de volverse ni frío ni escéptico. Se trata de madurar espiritualmente. Si últimamente entonces viste números espejo, o tenés sueños repetidos, o sueños que te marcan, o sientes que la vida te está mostrando algo, haz este método que hemos visto hoy, con orden. No preguntes solo qué significa esto. Antes, pregúntate, ¿desde qué estado lo estoy sintiendo? ¿Qué emociona y qué me muestra mi cuerpo? ¿Qué contexto hay en mi vida? Y luego ya, ¿qué es lo que está revelando esto para mí? ¿Y qué acción coherente puedo tomar con este mensaje? Y ahí la señal ya deja de ser simplemente entretenimiento espiritual y se convierte en camino. Si querés empezar a practicar esto con una guía más correcta, recuerda que puedes hacer el test de números espejo. Y si también quieres aprender más a fondo, puedes unirte a la comunidad de School y allí aprendemos esto y mucho, mucho, mucho más. Sobre todo a fondo, para aprender a sostener. Así que cierro con esto, y es que si una señal no siempre viene a darte una respuesta. Muchas veces viene a mostrarte la pregunta que estabas evitando. Muchísimas gracias, familia, por estar aquí, por compartir, por los tap, por escribir, por los regalitos. Gracias a ver, aquí abrimos la lista. Gracias Cris, Tita, GG, Lina Boom, Rodrigo, Erlinda, Mari, Habla Kiwi, Magali, Otra Vasija Rota, Tutu, Yael, Mamani, Vero, Cecilia Guzmán, Nancy Arteaga, Magic Craft, Nana Dolly, Diana, Eva Betancourt, Noemi Gómez, Emi, Rosa Negra y Jos. Rodrigo, saludos hasta Chile. Recuerden que este live queda grabado en mi canal de YouTube. Síganme en YouTube, Nexus Lux, igual que en TikTok, Nexus Lux, en YouTube. Y allí van a poder ver otra vez mañana este live repetido por si te perdiste alguna parte importante. Y vas a poder ver el método con ejemplos reales que hemos visto hoy. Ejemplos reales aplicando este método para descifrar tu propio mensaje sin que dependas de nadie. Para que dejes de preguntarle a la gente qué significa esto, qué significa aquello. Y empieces a descifrarlo tú. Porque cada mensaje que tú recibes es para ti. Es desde ti y para ti. Tengan un excelente y hermoso y bendecido inicio de semana. Nos vemos mañana, lunes, en la comunidad y el martes a las 9 de la noche aquí, en TikTok. Quizás hablemos sobre el tercer ojo. Puede ser, no sé. Nos vemos el martes. Muchas gracias y bendiciones.